Les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal Softly Hush ASMR. A pedido súper hiper mega insistente de muchas personas que me siguen acá, que se suscriben al canal que hablan español, les traigo la segunda parte del Aprendiendo Inglés. En este video vamos a ver lo que son los tiempos verbales, algunas de las conjugaciones de, digamos, algunos verbos. Les voy a dejar también en la descripción del video un link en donde pueden descargar la lista de verbos en las diferentes conjugaciones, tanto presente como pasado y como normalmente está el participio, pero este no lo vamos a ver, como para que se vayan haciendo la idea. Y vamos a ver los números también. Va a ser en soft spoken porque tengo la voz un poco malita, entonces si lo hago en whispering no se va a escuchar absolutamente nada. Y por favor le dan like, comentan y comparten porque me han estado pidiendo el video, y si lo dejan flopear, miren, yo no sé, pero le tienen que dar amor. Listo. Entonces, ya sabiendo estas cosas, empecemos con el video. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es el presente simple, que es como que lo más básico que se enseña al principio, ¿vale? El presente simple y todos los otros tiempos van a tener tres diferentes formas de escribirlos o de hablarlos, que serían el afirmativo, el negativo y el interrogativo, que es lo mismo que en español, pero pues su estructura va a ser un poco diferente. Mientras tanto, entonces en el afirmativo va a estar el sujeto más el verbo más el complemento, lo que llamamos el complemento. Un ejemplo sería I write poems, yo escribo poemas. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta en el presente simple es que el verbo va a estar conjugado según el sujeto, ¿sí? Como yo les dije ya anteriormente, les voy a dejar una lista de verbos que ustedes pueden estudiar, porque según el sujeto, si es en singular o si es en plural, van a tener que ponerle una S o no. Y lo que es como irónico es que la S se va a poner en los que son singulares, en el she, he, it. Pero bueno, eso lo pueden ustedes ver en el link que les voy a dejar abajo. Luego entonces tenemos el negativo, que es sujeto más el auxiliar do o does. Depende también, entonces el do va a ser para el sujeto I, para el sujeto you, they, we y otra vez el you. El you, tanto en singular y en plural, se usa el do. Y el does se usa solamente para she, he, it. Esos son auxiliares, ¿sí? Si bien esta palabrita do o does también es un verbo, aquí lo vamos a usar como un auxiliar. Entonces, es el sujeto más el auxiliar do o does, dependiendo del sujeto que tengamos acá. El not, el verbo en infinitivo y el complemento. Entonces, ¿qué es un verbo en infinitivo para las personas que no sepan? El infinitivo, tanto en inglés como en español, son los verbos que no están conjugados. En español serían, por ejemplo, los verbos que terminan en ar, er. ¿Sí? Entonces, caminar, ar, er, ir. Caminar, dormir, escribir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya. I do not write poems. Yo no escribo poemas. Entonces, si bien en la traducción al español no está en infinitivo el verbo write, en inglés sí cuenta, porque les voy a dar un ejemplo con el sujeto she. Entonces, para esta misma la vamos a cambiar, en vez de I vamos a poner she. Entonces sería she does not write poems, ¿sí? Cambio, si lo hubiéramos solamente tenido en afirmativo, sería she writes con una S poems, porque el verbo está conjugado, ¿sí? Es un verbo en imperativo acá, pero acá es el verbo en infinitivo. Tenemos que tener en cuenta que cada vez que tengamos un auxiliar, sea el does, do o en más adelante que veamos el futuro will, siempre el verbo va a estar en infinitivo. Recuerden que en español sería los verbos ar, er, ir, que terminan en ar, er, ir,
y en inglés son los verbos que no están conjugados. ¿Listo? Entonces sigamos con el interrogativo. En el interrogativo cambiamos un poquito el orden de las palabras y entonces empezamos con el auxiliar do o das. De nuevo, dependiendo del sujeto que tengamos, que le queramos preguntar algo. Entonces, do, das, el sujeto, luego el verbo, luego el complemento y luego pues el signo de pregunta. Entonces el ejemplo sería do I write poems? Yo escribo poemas. Entonces tenemos que tener en cuenta también una diferencia importante aquí en la interrogativa con respecto al español, más que todo ortográficamente, y es que en inglés, para que sea ortográficamente correcto, tiene que usarse solamente un signo de interrogación. En español, para que sea ortográficamente correcto, tiene que usarse los dos, tanto el del final como el del inicio. Muchas personas creen que en el inglés también se usa igual que en el español con el del inicio, pero no. Eso ortográficamente está mal. Para las personas de habla inglesa, ese signo de interrogación no existe, el del inicio, ¿sí? Entonces hay que recordarlo. Entonces aquí sería solamente uno al final, ¿vale? De nuevo, entonces pongámosle el ejemplo con she. ¿Cómo sería? En vez de do, entonces sería does. Does she write poems? Ella escribe libros. Bueno, perdón, ella escribe poemas. Es importante que lo tengamos en cuenta una vez más, que el verbo aquí, cuando haya un auxiliar, siempre va a estar en infinitivo. ¿Listo? Ninguna conjugación, no importa cuál será el sujeto. Aquí lo importante del sujeto es cuál auxiliar vamos a usar. ¿Listo? Entonces recordemos que para el I, para el you, tanto singular como plural, para el they y para el we es do, y para el she, he, it es el does. ¿Dónde está? Does. Listo, ahora pasamos al pasado simple. Aquí también va a venir de mucha ayuda la lista de verbos que les voy a dejar, porque esto es más que todo de memoria, ¿sí? Entonces los verbos se los tienen que aprender sí o sí de memoria. Hay canciones para aprendérselos, como adivinanzas, todo eso que pueden buscar también por internet. Entonces acá vamos a hacer lo mismo que con el presente simple. Entonces están las tres: afirmativa, negativa e interrogativa. La afirmativa va a ser sujeto, el verbo en pasado simple y el complemento. Entonces acá cambiamos el sujeto, ya no es I sino you, pero va a ser el mismo verbo y complemento. Entonces el ejemplo sería you wrote poems, diferente al write que vimos en el presente simple. ¿Sí ven? Porque está el verbo en pasado. Aquí el verbo en pasado no importa cuál sea el sujeto, siempre va a ser la misma conjugación en pasado. ¿Listo? Otra vez, en afirmativo es sujeto, verbo en pasado simple, porque esto también el pasado perfecto, que es otro tiempo, pero no lo vamos a ver en este video. Y complemento, entonces you wrote poems, tú escribiste poemas. Luego en el negativo tenemos el sujeto, un auxiliar que sería el pasado de do o does, que es did not, el verbo en infinitivo, que es la misma regla que teníamos para el do y el does, el verbo es en infinitivo, y el complemento. ¿Listo? Entonces acá de nuevo, aquí es diferente y está más fácil que en el presente simple, porque el did se usa para todos los sujetos, no importa si están en singular o en plural, se usa did. Entonces el negativo, la verdad, es para mí el tiempo más fácil, concorde a cómo se escribe, al menos el negativo y el interrogativo, perdón. Lo único que tienen que aprenderse pues es la forma en pasado simple de los verbos que quieren usar. Listo, entonces el ejemplo sería you did not write poems. Tú no escribiste poemas,
¿sí? Así como pueden ver acá, entonces el write se escribe igual que como lo vimos en el presente simple, porque es el verbo en infinitivo. Recordemos que los verbos en infinitivo son los verbos que no están conjugados y que en español serían los verbos que terminan en ar, er, ir. Independientemente que aquí la traducción al español de lo que estamos diciendo no esté en infinitivo sino en imperativo, en inglés los verbos están en infinitivo. ¿Listo? Luego entonces seguimos con el interrogativo. Acá es el mismo orden que vimos en el interrogativo del presente simple, solo que ahora no usamos el double das, sino el did que vimos en el negativo. Sería el did, el sujeto, el verbo en infinitivo, porque recordemos que siempre que usamos un auxiliar, el verbo va a ir en infinitivo, el complemento y el signo de interrogación. Entonces sería, did you write poems? ¿Tú escribiste poemas? ¿Listo? Aquí recordando una vez más, el verbo cuando hay un auxiliar siempre va en infinitivo, no importa el sujeto. Y para el negativo, el auxiliar siempre va a ser el mismo, que sería did. Listo, ahora pasamos al tercer tiempo, que sería el futuro simple. Como pueden darse cuenta acá, en paréntesis está el will, porque en el futuro simple tenemos dos formas de usarlo. ¿Listo? Entonces el primero que les voy a enseñar es el will, que el will es otro auxiliar. Este sí no es un verbo convertido en auxiliar como lo sería el do, does o did, que es el verbo hacer. El will sí es netamente un auxiliar. ¿Listo? Entonces están en lo mismo, afirmativo, negativo, interrogativo. En el afirmativo está el sujeto, el will, el verbo en infinitivo, porque recuérdenlo como un mantra, cuando hay un auxiliar el verbo siempre va a estar en infinitivo, y el complemento. Entonces acá de nuevo cambiamos el sujeto como para variar. Y aquí está entonces they will write poems. Ellos escribirán poemas. ¿Listo? Aquí como se pueden dar cuenta, el will va a estar para todo, va a ser igual que el did, independientemente del sujeto que queramos usar, va a ser el mismo para todos, no va a haber ninguna conjugación diferente. ¿Listo? Entonces digamos que hubiéramos querido he will write poems, está bien dicho y está bien escrito ortográficamente. ¿Por qué? Porque el will es un auxiliar que no tiene ningún tipo de variante. Luego entonces con la negativa vamos con sujeto, will, el not, el verbo en infinitivo y el complemento. ¿Listo? Entonces sería they will not write poems. Ellos no escribirán poemas. Luego pasamos al interrogativo. El auxiliar va primero, entonces sería will, luego el sujeto, luego el verbo en infinitivo, luego el complemento y luego el signo de interrogación. Entonces sería will they write poems? Ellos escribirán poemas. ¿Listo? Entonces este sería el futuro simple con will. Recuerden que hay otro que ya se les puede explicar, y que el will va a ser el mismo para todos los sujetos, sean plurales o sean singulares, y el verbo siempre va a estar en infinitivo. Y va a ser la misma regla que con el did, que sería para el pasado simple. ¿Listo? Una cosa diferente que vamos a ver en el otro futuro simple, que aquí sí ya van a cambiar un poquito las cosas. Ok, la segunda manera de usar el futuro simple es con el going to. Yo sé que hay más letras, pero lo voy a intentar explicar lo mejor que pueda de manera sencilla. Entonces aquí lo único que cambia es que vamos a reemplazar el will por el going to, y vamos a reemplazarlo también con el verbo to be, que lo vimos en el primer video. De nuevo lo voy a poner acá, e igual lo voy a poner en la cajita de descripción para que lo vayan a ver, cómo saber conjugar el verbo to be según los sujetos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer para el afirmativo sujeto, el verbo to be, el going to, que sí sería nuestro auxiliar acá, el going to, el verbo en infinitivo
Por eso les decía que el going to va a ser como nuestro auxiliar, porque igual el verbo va a estar en infinitivo. Recordemos que cada vez que haya un auxiliar el verbo está en infinitivo. ¿Listo? Verbo en infinitivo y luego el complemento. Entonces retomemos. Afirmativo con el futuro simple en going to sería el sujeto, verbo to be según el sujeto que vayamos a usar, el going to que es nuestro auxiliar, el verbo en infinitivo y el complemento. El ejemplo entonces acá lo vamos a hacer con el sujeto she, que sería she is, porque el verbo to be conjugado para el she es is. She is going to swim at the beach. Esto lo cambié porque dependiendo de lo que se vaya a hacer se usa el will o el going to, pero no vamos a preocuparnos por eso ahorita. ¿Listo? She is going to swim at the beach. She is going to swim at the beach. Para el negativo, entonces, es el sujeto, el verbo to be, el not, luego el going to, que es nuestro auxiliar, luego el verbo en infinitivo y luego el complemento. ¿Listo? Entonces sería she is not going to swim at the beach. Ella no va a nadar a la playa. ¿Listo? Luego para el interrogativo se empieza no con el auxiliar como en las otras, sino con el verbo to be. Entonces aquí sería aquí empezamos con el verbo to be, luego va el sujeto, luego nuestro auxiliar going to, luego el verbo en infinitivo, el complemento y el signo de interrogación. ¿Sí? Entonces sería is she going to swim at the beach? Ella va a ir a nadar a la playa. ¿Listo? Entonces aquí es un poquito diferente. Aquí sí tenemos que tener en cuenta cuál es el sujeto que vamos a usar para hacer una pequeña conjugación que sería en el verbo to be antes de nuestro auxiliar going to. Si hay una pequeña diferenciación de contexto en cómo usar el will y cómo usar el going to, pero no nos vamos a preocupar por eso en este momento. Listo, solo es para que sepan cómo armar oraciones en los diferentes tiempos. Para finalizar este video vamos a ver los números, algo básico que nos va a servir mucho para muchas cosas. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Aquí entonces ya empezamos con un tip, y es que, como les dije en el anterior video, la TH se pronuncia th, th, th. Los dientes de la lengua tienen que ir entre los dientes th, th, porque si pronunciamos tri significa árbol, ¿sí? Entonces, si bien para nosotros no hace mucha diferencia, para las personas que tienen el oído entrenado, pues que hablan nativamente el inglés, claramente va a hacer una diferencia. Entonces el 3 es 3, 3, 3, no tree, 3, porque tree es árbol. 4, 4, 5, 5. La V usualmente también cuando está antes de una E suena como una F, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno dice lobos, se escribe W-O-L-V-E-S. Se pronuncia wolves, wolves, ¿sí? Parece como una F a veces. Entonces acá hace el mismo sonido. 5, 5, 6, 6, 7, 7. 7, esta es fácil. 7 se pronuncia como se escribe. 8, 8, 8, 8. No pronunciamos casi la G. No se ni siquiera se escucha 8, 8, como si fuese un vacío. 8, muy bien. 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Si pueden tenerle un poquito de hacerle un poquito de aire, 10, no 10, 10, mejor todavía. 11, 11, 11. Recordemos que la E se pronuncia, bueno, se llama I en inglés. Entonces acá empezamos como 11, 11. Ahí el perro también quiere aprender, él está repitiendo con nosotros. 12, 12, 12. Si ven la VE,
12, 12, 13, 13, 13, 13. Es importante que estas finalidades aquí que está la T, E, E, N se pronuncien como teen, teen, porque si pueden ver acá, aquí está la T, Y, que se pronuncia T, T. Entonces tenemos el 13, 13, que es 13, y tenemos también el 30, 30, que sería el 30. ¿Sí? Entonces hay que hacer muy bien la diferenciación. Entonces 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, teen. Usualmente también aquí otro tip. Cuando hay dos es juntas se pronuncian como una I para nosotros, usualmente, ¿sí? Entonces para que 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, o sea, entonces desde el 16 vamos a poner los números con el teen, ¿sí? Aquí antes había como un poquito de diferenciación, aquí ya no. Entonces el 18, 18, el 19, 19, el 20, 20 o 20. Está bien dicho de ambas maneras. No importa, 20 o 20. Entonces acá, ¿cómo vamos a empezar a decir 21, 22, 28? Es 20, una rayita, 1. Ponemos estos números de acá. ¿Listo? Entonces 21, 21. 28, 28. Y eso es lo que vamos a hacer para los otros números. ¿Sí? Entonces, luego 30, 30, 30, 31, 35, 39, ¿sí? Que sería 31, 35, 39, que es lo mismo. Entonces ponemos 30, rayita y el número. ¿Listo? El número pues en letra, ¿no? Luego 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 70, no 17, porque eso sería 17, 70, T cerrado. Luego 80, 80, 90, 90, 90, 90, la última N casi no se pronuncia, y el 100 es 100, 100, para 200, 300, bla, 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 bla. Entonces lo único que se cambia aquí es en vez de 1 se pone 200, 300, 300 es 300, 400 es 400 y así sucesivamente. O sea, estos son súper importantes. Listo para aprenderse. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido. No olviden dejar un like y un comentario, y si no se han suscrito pues suscribirse también. Está la opción de unirse acá. Van a poder tener stickers exclusivos y próximamente videos exclusivos para miembros del canal, por si se quieren unir. Va a estar súper chévere y van a tener mucha más participación en los videos que voy a hacer más adelante. Aquí también para decirles que los próximos videos de aprendiendo inglés, el próximo sería los tiempos continuos, ¿sí? Y tal vez, no sé si ya lo enseñé o tal vez lo enseñé en el inglés. Serían los meses del año. Bueno, pues los meses pues, ¿qué más van a ser, no? Del año. Y díganme en los comentarios qué otra cosa quisieran. ¿Listo? Los tiempos, siento que es mejor cada tiempo, cada variación de tiempo por video para que lo puedan aprender mejor. Y pues si quieren en serio aprender, entonces de nuevo ese link que les voy a dejar no me da nada. O sea, entonces pues no es como que yo reciba alguna comisión, sino para que si quieren para el próximo video que vamos a ver también como los continuos y demás, pues ya que tengan por lo menos el pasado perfecto, el pasado simple, perdón, aprendido. Y ya, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por todo el apoyo. Trataré de hacer también más videos en español. Y nada, espero que tengan un gran día
una gran tarde y una gran noche.